Conectados con tu mundo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 3 del segundo ciclo de Sobremesa, único programa de gastronomía en Bolivia que no es de cocina. Sobremesa es un espacio para valorar, exponer, proponer y hasta reflexionar sobre la gastronomía. Yo soy Nathalie Basigalupo y te invito a ponerte cómodo. Hola Nathalie, ¿cómo estás? Yo soy Ricardo Cortés y junto a Nathalie vamos a acompañarte durante una hora sobre lo que más nos gusta, hablar sobre gastronomía, así que podés seguirnos por radioyambae.com o por la Radio Oriental 96.1. Así que, bueno, vamos a estar hablando de gastronomía, pero vamos a estar con una invitada especial ahora. Sí, pero antes queremos saber cómo fue tu semana pasada. Te extrañamos en la cabina. Yo quise conectarme, yo le decía hola, y al final no me escuchaban, pero bueno, bien, tranquilo, ahí en La Paz fui por un evento a La Paz, un evento gastronómico, había un concurso, fui de jurado y a dar una charla, así que tenía que quedarme hasta el miércoles, pero al final me quedé jueves más porque organizaron una cena que tuvimos que hacer en una embajada, así que estuvimos ahí cocinando un rato. Pero bien, la verdad que bonita experiencia. ¿Cómo se llamaba el concurso? ¿Se hace cada año? Sí, lo hacen cada 2 años, es un foro, digamos, FIGAP. Lo organiza una persona particular y invita a cocineros. Fueron, 5 o 6 cocineros de extranjero. Había una chef panameña, había un chef estadounidense, 2 estadounidenses que vinieron porque uno es de la parte de la WACS, que es la de World Chef Association, y ellos vinieron a ser como parte del jurado del concurso. Después había un señor de Costa Rica, un chef de Costa Rica, la chef de Panamá y yo de Bolivia. Así que éramos unas 6 personas que estuvimos ahí participando. Y bueno, era un concurso interesante porque concurso para alumnos, para amateurs y también para profesionales. Así que estuvo... El FIGAP. FIGAP, sí, FIGAP. Qué interesante, porque seguramente nos escuchan personas que están interesadas en la gastronomía, es lo que nosotros hacemos, así que ya saben que existe esto, seguramente te van a estar buscando, tu participación fue especial, te vimos con unas fotos de tu achachairú, ingrediente favorito, achachairú. ¿Para qué me invitan si saben qué voy a llevar? Sí, lo vimos. Ricardo, ¿te gusta el vino? ¿Cuál es tu favorito? Mira, sí. Tomo vino, pero no soy un culto en el vino. Sí tengo que aprender, porque en realidad la gastronomía es una parte importante, el tema del vino, del maridaje, la enología en gastronomía. Pero es que no soy muy afecto al alcohol, digamos, ¿no? O sea, tomo, pero no me gusta. Entonces, si no le encontrás, digamos, el sabor, por ejemplo, yo, lamentablemente, digamos, si me das a escoger tomar un maridar o tomar un plato de algo con un vino o con un jugo, yo prefiero con jugo, pero es un tema mío, digamos, ¿no? Claro. Pero sí es interesante el mundo de vino y sobre todo en Bolivia está creciendo bastante, ¿no? La gente está aprendiendo bastante de vino, así que vamos a ver. Sí, introducimos así porque, bueno, lo conocen a Ricardo, que es un especialista. Yo no tengo un vino favorito, la verdad. Tengo capturas de cuando alguna vez me hicieron probar uno rico, ahí me dan permiso para decirlo, un Emilia era el que probé, uno muy rico. Me gusta más el blanco siempre que el tinto, no sé por qué me mancha la boca, pero mucho palabrerío y vuelta para nuestro tema con nuestra invitada especial. Estamos en época de vendimia, la época de cosecha de uvas, y para esto invitamos a Clara Bottler, sommelier con certificación WSET, uno que hizo en Napa Valley Wine Academy en California, Estados Unidos, y otra certificación en el Centro Argentino de Vinos y Espirituosos en Buenos Aires, Argentina. Clara, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, súper bien, súper feliz, expectante. Cruzando los dedos que no me hagan preguntas muy difíciles. Googleando qué preguntar. Lo más difícil, ¿no, Ricardo? Tengo el Google aquí a la mano. Pero es muy gracioso cómo, escuchándote hablar con tanta pasión, sale esto de que tu apellido, si les acomodamos las letras, es como que era tu destino hablar de botellas de Contanos tu apellido, ¿qué significa? Bueno, Bottler es alemán. Significa botella en alemán, básicamente. Yo soy de descendencia alemana por parte de mi papi. Y en realidad con mi papi era con el que tomamos los primeros vinos, porque mi papi siempre ha sido vinero de toda la vida.
Y como bien comentaban antes, aquí nunca, por lo menos en Santa Cruz no había esa cultura de tomar mucho vino. Bolivia por excelencia es un país que toma cerveza. Me parece que el 92% del consumo de alcohol en Bolivia es cerveza, que eso poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Pero esos son mis primeros recuerdos y es un mundo que fui descubriendo ya a partir de los 21 años cuando viví en Italia, que me enamoré del estilo de vida de Italia, la verdad, de celebrar, de acompañar el vino, maridarlo con la comida, no beber por beber, ¿no? De que sea una celebración, de que sea como un ritual y maridar tu comida, aunque sea un lunes al mediodía, pero darle ese realce que tiene y lo especial que tiene el vino y la gastronomía en nuestras vidas, ¿no? Y decidí que yo quería vivir así y que quería eso para mi vida. Y poco a poco lo fui descubriendo y estudiando, porque como en Bolivia no hay la certificación, tenés que viajar y tenés que, bueno, hacer esa inversión en tus propios estudios y en tu propia vocación, ¿no? Que fue lo que yo hice. Bueno, a ver, y lo que vamos a hablar un poco aquí, el tema es, bueno, una es del vino, pero también la época, ¿no? Estamos en una época especial para el vino, ¿no? Correcto. Es una época de vendimia, en realidad estamos en cierre de vendimia, ¿no? Sí. O sea, creo que seguramente, según el país, aquí ya han cerrado, ¿no? Ya están cerrando, me parece que ya este fin de semana o debe estar ya en lo último en Tarija. Todo lo que es el hemisferio sur, la vendimia es al cierre del verano o inicios de otoño, digamos, ¿no? Y en el norte entonces sería la vendimia tipo septiembre, cuando termina el verano y comienza el otoño, ¿no? Porque son ciclos anuales en Aquí más la o menos vid. comienza en febrero. Sí, por ejemplo, las cepas blancas se cosechan con mayor acidez y menos dulzor de manera general. Entonces, en Bolivia la vendimia puede comenzar mediados de enero, fines de enero, digamos, dependiendo el clima de ese año, ¿no? Porque es muy variable. Y ya comienzan a cosechar tipo febrero y ya cerramos con las tintas que requieren mayor maduración, como por ejemplo la Tanat en marzo, ¿no? Ahora, tema de la vendimia, por ejemplo, creo que en Bolivia, a ver, es el periodo de cosecha, pero en otros lados es bueno, en realidad también aquí se está volviendo, ¿no? Cada vez más fiesta, ¿no? Porque en otros lados es una fiesta realmente, no sé si la ha visto Natalie, pero Un paseo por las nubes, la película. Sí. No va a hacer llorar ya. No, pero es que es mucha Encima película, romántica. pero aparte de, Sí, digamos, sí. o sea, lo que se vive ahí, ¿no? Sí. Yo decía, porque a mí yo tuve la oportunidad que me inviten, cuando recién comenzaron a darle un poco de fuerza al tema de la vendimia, a Tarija. Sí. Y claro, digamos, toda la festividad, y eso decía, ¿por qué no, digamos, lo hace más grande? Darle más grande, digamos, ¿no? Sí. O sea, realmente darle la importancia. Y eso a nivel turístico también puede dar, ¿no? O sea, hay mucha gente amante del vino. Yo conozco, yo como te digo, no soy un especialista, pero conozco mucha gente que son amantes del vino y nada, va a Mendoza, Salta, o sea, está buscando, y la vendimia puede ser una fiesta. En realidad yo he ido, y cuando fui, creo que para entenderle es una fiesta muy emocionante. Por eso citaba el tema de un paseo por las nubes, ¿no? Y sabes que hemos estado en sintonía sin saberlo, pero yo me anoté unas películas que tienen que ver con esto, y ¿verdad? Un paseo por las nubes nos falta. ¿Vos tenés alguna película así favorita en la que te enamoraste de la historia en torno al vino también, o a una vendimia? Bueno, puede ser Paseo por las nubes. Después las otras películas que veo son un poquito más técnicas para aprender, porque es como más aprendo más que leer, porque me cuesta concentrarme, la verdad. Y siempre veo como documentales en Som TV que están buenísimos. ¿Alguno en especial? Me gustan mucho lo que son como de capítulos especiales de cada tipo de cepa. Por ejemplo, la Riesling, que es una cepa muy especial blanca, o la Cabernet Sauvignon, la Malbec, etcétera. Pero así una película aparte de la que estábamos hablando, no. Me gusta más el documental, como te digo, para aprender Ahí cosas técnicas. vi una que se llama La Última Cosecha, que también es... La Última Cosecha es un documental que está muy bueno, no es muy largo y enseña mucho para la gente que le interesa saber sobre la vendimia. Había otra, El Viñedo, que nos une. Sí era drama comedia, más o menos como la de El Paseo por las Nubes. ¿Pueden creer que una propiedad de mi papá le pusieron de nombre Las Nubes por la película, en honor a la película? Porque es que realmente genera mucho impacto. emociones esa historia en torno a lo que es una cosecha, y que termine, como dice Ricardo,
En una gran En una fiesta. Y en Bolivia, ¿cómo son estas fiestas? ¿Dónde se viven y hace cuánto? Bueno, eso quería acotar lo que estábamos hablando. Cada vez más hay no es que no haya sido una fiesta, solo que cada vez se la hace más grande porque es un festival cultural. ¿Okay? Y el mundo del vino, para mí, y hay estudios que lo demuestran, que aporta grandemente a lo que es el desarrollo de un país, primero, y a lo que es el desarrollo cultural, que en gran parte nos realza como país, como cultura, como personas, como todo, ¿no? Porque hay una particularidad del vino que no es una bebida que se bebe por chupar, hablando francamente. Es una bebida que se toma para disfrutar y siempre está en un ambiente que es un poquito más realzado, culturalmente hablando. Y el impacto que tiene la plantación de la vid en la economía está demostrado que es muy alto, que la plantación de la vid saca a la gente de la pobreza, eso es real, y hay datos que lo muestran. Entonces es algo que puede aportar mucho al país. ¿Qué es lo que yo siento que pasa y qué es lo que yo he visto por hablar con las bodegas y diferentes bodegueros que lo han comentado y demás? Es un negocio o un rubro que requiere mucho tiempo para recuperar tu inversión. Entonces tiene su particularidad de que necesitas apoyo público, que muchas veces no lo hay, para darle ese realce o esa festividad que necesita, para relacionarlo también con estrategias de turismo. No sé si me explico. Entonces necesitas una estrategia más como integradas, digamos, ¿no? Para darle eso y que no solamente sea una inversión también privada. No sé, bueno, vos que estás en el mundo del vino, yo la otra vez, como te digo, que nos invitaron, y es tal cual la película, otra vez citando a Paseo por las Nubes, porque nos contaban la gente que nos invitó, que en realidad ahora no tanto, porque se han dado cuenta que si unidos pueden promover el vino boliviano. Sí. Pero había mucha rivalidad entre las familias dedicadas al vino. O sea, si vos producías vino, yo le compraba la uva a tu proveedor con tal de fregarte, digamos, ¿no? Ese nivel llegaba. Sí, nos contaba. O sea, es que es negocio, ¿no? Porque si vos me decís que colaborar con mi competencia, ¿yo por qué voy a ayudar a mi competencia? ¿Me entendés? Claro. En el mundo privado es así, pero claro. Es que es verdad. Pero este es un rubro tan particular como hablábamos, que requiere esa colaboración. Ya han encontrado, en la unión. Claro, en realidad para promover el vino boliviano, obviamente tendría que haber una unión, digamos, ¿no? Entonces ya lo entendieron así, pero sí hay historias así tal cual de películas. Sí, digamos, ¿no? acá en Bolivia. Sí, en Bolivia, sí. Y en todos lados, ¿no? Porque no deja de ser un negocio, pienso yo también pensando desde el punto de vista empresarial, digamos, ¿no? Pero también Bolivia tiene la particularidad de que nuestra producción es muy pequeña y para poder competir a nivel mundial, que hay una introducción de vinos de todo tipo, porque se produce vino en todo el mundo, tenés que tener una bandera fuerte. Tu bandera Bolivia o país tiene que ser reconocida y una sola bodega no puede hacer ese trabajo, se tienen que unir para hacer, por ejemplo, lo que han hecho ahorita con el Singani, que está reconocido ya la denominación de origen en Estados Unidos. Eso es una gran cosa, pero eso es un esfuerzo en conjunto, no es una sola bodega que lo hace. Claro. Y aquí dos regiones son las que están pisando más fuerte en Bolivia para representarnos, ¿no? Son tres en realidad. Valle del Cinti, ¿no? También. Sí, está el Cinti, está Tarija, que es Tarija la región que más produce, y también Santa Cruz, que es una de las regiones también más antiguas de producción vitivinícola. Pero nosotros tenemos producción de vinos de la época colonial, ¿no? Sí. Porque los españoles fueron los que nos trajeron la vid, los debemos a ellos, y ellos fueron los grandes transportadores de la vid a nivel de América, digamos, ¿no? Todo Estados Unidos, México, Sudamérica, como fueron otras colonias a Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Que son las grandes zonas nuevas, digamos, de producción de vino fuera de lo que es clásico europeo. Entonces tenemos ahí producción y son zonas que se han ido desarrollando en Bolivia. Y en Tarija se comenzó a industrializar, si no me equivoco, uno de los precursores fue la bodega Colbert en los 1960, por ahí ya industrializando, ¿no? Vamos a ir a un corte y volviendo al corte vamos a ir hablando de estos casos específicos, porque yo también tengo algunas memorias, por ejemplo, no solamente del vino, sino del Singani. Pero Súper. A ver, Clara, con el tema de vendimia, el tema del vino, ahí por ahí vamos a hacer un mix de un picadito, como dicen. Dale. Pero vamos a ir viendo, por ejemplo, ¿cuál es para vos como sommelier, cuál es ahora el vino estrella, digamos, o la uva que más predomina o que más logros le daba a Bolivia? Yo creo que es el Tanat, o al menos, pero no sé si estoy seguro, digamos, ¿no?
Sí, nosotros lo tenemos especial, tenemos cepas criollas, volviendo a lo que hablábamos antes, porque los españoles trajeron la vid aquí. Entonces tenemos de especial nuestras cepas criollas o las cepas ancestrales que se han ido adaptando a nuestro terroir. Entonces tenemos cepas Camba, ¿okay? Que casi nadie lo sabe, que son la Torrontés, es la Pedro Jiménez, que a mí me encantan, son cepas blancas. En Santa Cruz también las tenemos, en Tarija. En Tarija, la Moscatel de Alejandría, La Moscatel por el de tema Alejandría. del Singani, ¿no? Es correcto. Que la Moscatel de Alejandría, digamos el 70% de la vid en Bolivia es Moscatel de Alejandría, que por denominación de origen tenés que usarla el 100% de Moscatel para producir el Singani, y que recientemente ha tenido ya como una revaloración para lo que es la vinificación de la Moscatel, y es una cepa muy particular nuestra, Claro. ¿no? Y como hablábamos antes que nos gusta el vino blanco, a mí me encanta el vino blanco, y tengo esa particularidad, ¿no? Aparte de la negra criolla, la bichoquén y demás. Después tenemos lo que son las cepas importadas, que son varias de ellas. Usualmente los vinos que tomamos son de origen francés. La Tanat, la Cabernet Sauvignon, la Malbec, la Merlot, por ejemplo, la Cabernet Franc, que son como parte de las 5 grandes cepas tintas del mundo que provienen de Burdeos. Y casi todas esas son de Francia y son los que tomamos usualmente en Sudamérica, en Estados Unidos y demás. Y de esa la que mejor resultados ha tenido es la Tanat, ¿no? Como vos bien decís. Y por eso las bodegas la han trabajado mucho. La primera que lo trajo fue Aranjuez, en los 1980, si no me equivoco, que es la Tanat Origen, que es su etiqueta, Tanat Origen. Y ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Y que ha ganado muchos premios Porque a nivel justamente internacional. donde, bueno, digo, aquí en Bolivia ya está muy trabajada, pero yo me acuerdo que uno de los primeros países a nivel Sudamérica en trabajar bien el Tanat fue Uruguay. Fue Uruguay. Sí. Sí, Uruguay ya tiene la Tanat como cepa Sí, emblemática. claro. Casi cualquier persona con la que hablas la conoce como Sí, tal, ¿no? Uruguay. En Bolivia hay ese trabajo de mercadeo por hacer todavía, pero es una cepa que aquí se da muy, muy bien y que tiene una particularidad boliviana muy especial, ¿no? Porque lo que tienen de bonito las cepas es que tienen su genética, son como nosotros, tenemos nuestra genética de nuestro padre, de nuestra madre, entonces ya tenemos como una genética ya involucrada, ¿no? Pero ya la pones en el terroir, digamos, sea cruceño, tarijeño, del Cinti, también tenemos vino en Cochabamba, en La Paz, de menor cantidad, y adoptan esas particularidades de la lluvia que le tocó ese día, Claro. Cómo es la tierra, cómo fue el clima, etcétera. Entonces ya tiene ahí la expresión de la tierra y la expresión del terroir boliviano, ¿no? Bueno, en el tema, por ejemplo, del vino, yo me acuerdo, ahorita lo que decís, el tema del terroir, el tema de la parte de la geografía. Hace unos años fui a dar unas charlas a Iquique, Iquique, bueno, esa zona desértica, Ajá. y nos llevaron a una universidad, no me acuerdo ahorita el nombre, la de la universidad. Yo fui a dar unas charlas en INACAP y nos llevaron a dar. Y me llamó la atención y me impresionó que ellos tenían esa universidad, tenía un trabajo de vino, pero en el desierto. Tenía una cepa que era cepa Tamarugal, pero era pues desierto, digamos. O sea, desierto, es más, ellos inclusive dicen que hicieron un trabajo de ir porque otros los lugares que no creyera uno, bueno, en Israel, por ejemplo, producen vino, digamos, ¿no? Y en el desierto. Y ellos fueron justamente a que en Israel les den una capacitación para cómo generar vino, cómo hacer vino en lugares desérticos. Y de Israel les dijeron que más bien ellos le enseñen, porque la cantidad de agua que tenía en el desierto de Iquique era mucho menor que el que tenían en Israel. Ah, sí. Sí, claro, Mira. sí, y era vino blanco, o sea, un vino Ya. blanco. Inclusive no era colado, o sea, se notaba, digamos, un poco. Bueno, los israelitas fueron los que descubrieron ¿cómo se llama eso? Cuando pones agua por goteo. Me estoy olvidando la palabra, Sí, que sí, son los que lo implementan en gran parte no todo, pero gran parte de los viñedos, esa tecnología de riego, riego por goteo. Ajá. Y Mendoza también es básicamente desértico, y la vid, porque tiene un ciclo anual que comienza en la primavera, cuando ya comienza a revivir, digamos, la planta, porque se duerme durante el invierno, y ya cuando comienza la primavera necesita agua para impulsar ese crecimiento, pero después en realidad necesita más sequía, porque si no la fruta va a ser muy floja, porque va a tener mucha agua. Entonces va a crecer, va a dar fruta, etcétera, y cuando en realidad lo que vos necesitas es que la planta se esfuerce,
que tenga que esforzarse por la uva, que no tenga tantos nutrientes, porque así vas a tener mejor fruta y no se va a crecer tanto las plantas, el follaje, va a crecer mejor la fruta en sí. Exactamente. Entonces en el desierto le viene bien en realidad. Es curioso porque justamente en el corte hablábamos de esto, de los diferentes lugares en donde se genera, digamos, la cosecha, el sembradío y la cosecha de la uva para el vino. Entonces tenemos que están mencionando Iquique, África, que es tu lugar favorito, después nos contás por qué. En el mismo Bolivia tenemos un paisaje distinto, en Samaipata, en Tarija. Sí. Entonces, para culturizarnos un poco, a todos los oyentes y a mí sobre todo, que me muero de la curiosidad, ¿por qué son tan distintos? ¿Cuál es la característica geográfica o medioambiental o de clima que debería tener un lugar para poder producir la uva? Ya. Hay diferentes tipos de clima y demás, entonces es difícil generalizar porque depende mucho de la zona en la que estás. Pero, y es como bien complejo el tema, ¿no? Pero lo que tiene que tener un lugar en particular, por ejemplo en Sudamérica, que nosotros estamos muy cerca del Ecuador y nuestro clima es cálido, por eso nosotros hablamos de vinos de altura, porque vos tenés que estar en la altura aquí para poder plantar la uva y que te dé una fruta de calidad para vinificación. Porque si yo planto uva en mi casa, pero va a ser una uva que no me sirve para vinificar porque no va a ser de calidad. Va a crecer, no es que no va a crecer, pero no va a ser una uva de calidad para vinificación. Entonces, en el caso de Bolivia, por ejemplo, necesitas altura, porque la altura te va a dar más frío y te va a dar amplitud térmica. Que tenés días que son muy calientes y noches que son más frescas. ¿Y qué es lo que eso repercute en la planta? Repercute que la planta vaya madurando de manera paulatina, porque vos no podés madurar la fruta muy, muy pronto, vas a tener una fruta sosa para el vino, vas a tener una fruta inmadura, ¿no? Entonces vos necesitas que madure paulatinamente y eso es lo que te da la amplitud térmica, porque va a crecer de día, va a descansar de noche y eso hace que mantenga su frescura y sus aromas, pero que siga creciendo, ¿me entendés? Entonces tenés que tener la sensación de que estás en un clima estacional. Lo que sea que necesites para crear eso, sea altura, sea... Por ejemplo, en Sudáfrica, como hablábamos antes, que es un país que es bastante caliente, pero tiene inviernos muy fríos, y tienen corrientes de mar que enfrían el terreno o el terroir. Entonces, tenés que tener diferentes aspectos climatológicos que te den esa sensación a la uva de que tenga diferentes estaciones, básicamente, y pueda crecer de manera paulatina, en realidad, paso a paso. Este momento de la vendimia, que es como muy fiestero, que es lo más esperado cuando se pisa la uva, esto hace referencia a una vendimia que genera un vino artesanal, ¿no? Que es el que está pisado con los pies y que todo el mundo dice, ¡ay! ¡Qué interesante! Que quiero participar, pero bueno. Versus el vino industrializado, ¿qué opinas al respecto? Bolivia tenemos la particularidad que toda nuestra cosecha se realiza de manera manual, no se hace nada por máquina como puede ser Mendoza. Entonces desde ya eso te da una particularidad y un valor agregado súper interesante, porque una cosecha manual te ayuda a preservar la calidad de la fruta, ¿no? Y ahí te interrumpo un poquito. En el tema de, yo había preguntado justamente a Francisco Roy, ¿no? Le preguntaba porque le decía el tema de vendimia, ¿no? ¿Por qué no lo hacen una fiesta e invitan? Me dice, no, el tema es que cuando... Y nos descalzan y nos hacen pisar la uva y nos hacen divertir. Eso por ahí sí, pero el tema de la cosecha manual no es fácil, digamos, ¿no? O sea, te pueden dañar. Entonces, él me decía, no cualquiera. El problema es que hay que hacerlo en un tiempo determinado y, o sea, está todo calculado. Entonces, obviamente, lo bonito sería que la gente participe, pero me dice, no, el tema del sacado de la uva es especial. Es muy sensible. Es muy sensible, sí. Entonces, no es nomás sacar por sacar, digamos, ¿no? No. Entonces, por ahí eso no es real, es como un momento típico que se... Es más una fiesta, por ejemplo. Bueno, Francisco ha sido uno de mis mentores. Entonces, si nos estás escuchando, lo digo que lo quiero mucho porque lo quiero mucho y creo que nos iba a escuchar. Y es tan sensible el tiempo de la cosecha que vos casi que la tenés que cosechar y meter directamente en bodega. Peor aquí que hace también ya mucho calor porque la uva tiene en la piel... ahorita me voy a acordar la palabra, pero comienza a fermentar de manera natural. Claro. Y eso te puede fregar la calidad de tu vino. Entonces vos tenés que cuidar eso mucho, meterlo en bodega cuanto antes y eso ya comenzar en su proceso industrial de fermentación, digamos, controlado, para preservar la calidad de tu fruta, ¿no?
Ahí estaba viendo que Tarija está por cumplir los 15 añitos de hacer la fiesta de la vendimia. Yo no sé hace cuánto está, digamos, en el mundo del vino. ¿Vos sí te recordás desde hace cuánto que estamos produciendo vino en Bolivia? Como hablábamos, se produce desde la época colonial. Ajá. Y ya de manera que ya eso es de los 1525 más o menos, hay registros que lo demuestran, incluyendo Santa Cruz. Y los registros más antiguos, si no me equivoco, fueron en Misque, que ahorita es la actual frontera Cochama y Santa Cruz de producción de vino. Y después ya, o sea, entonces el vino formaba parte de nuestra vida colonial, ¿no? Después vino la guerra de independencia, nos peleamos, etcétera, 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 se arruinaron mucho los viñedos. Entonces hay un salto, digamos, ahí que no se producía tanto, hasta que entran ya las bodegas industriales como Kohlberg en los 1950 o 60, que ya comienzan a invertir ya pensando en producir vino de manera comercial, industrial y para con la visión de exportar, ¿no? Bueno, vamos a ir al corte, pero antes del corte te quería hacer una consulta, por ahí sabes el dato, pero nosotros comenzamos a producir en Bolivia y por ahí si alguien sabe, si está Francisco ahí, la memoria que yo tengo, creo que nosotros comenzamos más a darle más fuerza al vino, bueno, a la uva verde en realidad, a la moscatel, porque yo me acuerdo, digamos, puede ser que, pero yo me acuerdo de más el Singani en su momento, San Pedro, me acuerdo que era uno de los primeros que hubo, pero me acuerdo, tengo esa memoria y no mucho de vino, bueno, porque es más joven, creo, la industria de vino, del vino tinto, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, el tema de lo del vino, yo te decía, y bueno, ahorita vamos a hacer unas preguntas que nos han hecho por las redes, pero te decía, en la memoria que yo tengo, es nomás una memoria, yo me acuerdo del vino de ¿te podés acordar? A pesar de los efectos. Pero digo, el tema de la uva verde, digamos, ¿no? Mosquetera, y lo que decía un poco también para contextualizar, es muy interesante lo que sucede a nivel Latinoamérica, digamos, ¿no? El tema con los destilados, en este caso el Singani, muy similar al pisco, ahí hay una pelea entre Perú y Chile por el tema del pisco. Son distintas las elaboraciones, pero sí hay un tema de nombre y denominación de origen. Creo que nuestro Singani, con el perdón de los amigos peruanos, y no tiene nada que envidiarle, no es espectacular. Es muy bueno, pero en su momento también el Singani, como en el pisco, y yo lo sé porque yo he viajado mucho al Perú, no era bien visto, ¿no? El tema porque era un destilado, y los destilados siempre, al ser muy fuertes, eran como aguardientes, digamos, un tipo de aguardiente que eran un poco destinados a la gente de bajos recursos, digamos, ¿no? Entonces, y ahora más bien el vino, digo, el Singani ha cruzado muchas fronteras, ¿no? Entonces... Sí, para mí, o sea, es muy representativo de lo que somos como Bolivia, incluso por lo que es, bueno, esa particularidad que es Moscatel Alejandría, que es una cepa que es muy nuestra, ¿no? Y como en el vino, como en cualquier cosa en la vida, hay de calidad y hay de menor calidad, etcétera, como hay Singanis que han sido premiados y también Singanis que son un poquito más populares o a granel, ¿no es cierto? Como en todo. Pero aquí también se produce Singani, la verdad que yo me enfoco en vino, porque es lo que más me gusta, pero se produce Singani también desde la época colonial, porque todo eso se llevaba para el consumo en las minas, en Potosí. Había mucha demanda de alcohol fuerte más que vino, porque ya sabemos que el trabajo en las minas es muy duro, la vida es muy difícil en las minas, entonces consumían alcohol de mayor grado alcohólico, que vendría a ser lo que ahora es el Singani, digamos, ¿no? Entonces, desde esa época que se producía el Singani en nuestro país, y ha sido un proceso muy paralelo, digamos, a lo que es el vino. Entonces ya se comenzó a industrializar también en los años 1960, por ahí, al igual que el vino, ¿no? Ya saben que pueden seguirnos en las redes, en Facebook como Sobremesa Radio Oriental 96.1, y ahí pueden participar del programa aprovechando la presencia de Clara Butler con el tema de vendimia o con su especialidad como sommelier. Pueden enviarnos sus consultas o participar con comentarios. Tenemos uno de Mauricio Manzano. Él dice: quisiera por favor que Clara nos pueda comentar sobre la variedad de vino que ella considere que mejor nos representa en un mercado internacional. Ok. Me encanta esta pregunta porque me apasiona. Entonces voy a hablar media hora, no mentira. Yo creo la producción de vino en Bolivia es muy pequeña
porque nuestra extensión también de terreno no es muy grande. Entonces no podemos competir en cuanto a volumen, como puede ser un monstruo como es Argentina, o como puede ser un monstruo que Brasil, digamos, también produce mucho vino, no es tan reconocido a nivel internacional, pero produce muchísimo vino espumante, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra fortaleza, que es producir un vino tal vez en menor escala, pero de mayor calidad, y competir con esa bandera a nivel internacional. Yo pienso que nosotros logramos eso, uno, con las cepas ancestrales o criollas que son muy nuestras, que para eso hay que difundir muchísimo porque ni los mismos bolivianos las conocemos. También con los vinos icónicos como puede ser la Tanat, que se da muy bien, como comentábamos antes, que tienen Tanat premiados muchas bodegas bolivianas, como ser 1750 de Samaipata, o Aranjuez también tiene Tanat premiado. Colbert también tiene premiado la Tempranillo, que es una cepa de origen español que ha sido premiada en diferentes concursos a nivel internacional. Entonces esas son unas, creo, de las que nos las podemos agarrar como bandera, ¿no? La Tanat, nuestras cepas criollas, la Tempranillo, que también ha tenido muy buenos resultados aquí. Y personalmente a mí me gusta mucho la Cabernet Sauvignon, que es una cepa tinta, que es bastante compleja en su expresión, y que es bastante interesante para maridar con gastronomías de muy alto nivel, como puede ser como hoteles o restaurantes Michelin, etcétera, que es usualmente donde están vistos nuestros vinos, porque no podés producir escala, entonces producís calidad, ¿no? Y ese tendría que ser el enfoque. ¿Qué es maridar? Hablaba justamente de esto para la gente que por ahí no está tan inmersa en el tema. ¿Qué es maridar? ¿Por qué en los restaurantes? ¿Por qué en los restaurantes debería haber un sommelier, al menos en los restaurantes que ofrecen para acompañar buenos vinos? ¿Qué opinas, Ricardo? Bueno, en realidad lo que decía es la sugerencia, ¿no? de un poco de combinar, ¿no? Sabores. En realidad, a mí, en mi caso, que yo no es que no esté acostumbrado, sino no soy un erudito en el vino, no me complicás, pero una persona que sí le gusta el vino, lo que decía Clara, ¿no? Si vos le das un mal vino, le podés arruinar la cena. Entonces, sí, por eso es importante el tema del maridaje, ¿no? Total. Que es como combinar. Maridar significa combinar la comida con el vino, en nuestro caso, ¿no? Porque puedes combinarla con jugo, como decía Ricardo, o con algún destilado, o lo que sea. Entonces, en nuestro caso es maridar la comida con el vino, que hay ciertas reglas, digamos, científicas que podés respetar, y que muchas de ellas tienen como una razón de ser química, otras tienen razón de ser tradicionales, porque muchas de nuestras reglas de maridaje han sido adoptadas desde la Francia imperial, ya desde la época de Luis XV, que eso ha sido como que, porque la cocina francesa ha sido como siempre el emblema de lo que es la cocina de calidad, pero que eso ha cambiado mucho porque es como que ahorita las cosas son más libres, puedo maridar de manera más trascendental o diferente, por así decirte. Entonces las cosas van cambiando y se van volviendo un poquito más libres y más como que vale todo, digamos, ¿no? Y ahí te voy a hacer unas dos preguntas, pero por ejemplo, en el tema del vino, hay mucha gente que no conoce, pero por ejemplo, el vino tiene sus protocolos, si querés verlo, ¿no? Sí, un ritual. Tiene un ritual, ¿no? El tema de escochar el vino, el maridar, quién lo recibe, bueno, eso es todo un protocolo. Pero también, bueno, en su momento, ahora somos un poco más tolerantes, pero el que es fanático o es una persona sabida en vino, por ejemplo, o sea, uno por ahí ordinario, el vino, la temperatura del vino, por ejemplo, un vino tinto, ponerle hielo, uno que sepa, te ejecuta, digamos, una parte de, digamos, ¿no? No lo hagan enfrente mío. Bueno, claro, o mezclarle una bebida cola a un vino, entonces... Sí. Sigamos hablando de estos errores garrafales. He visto que le ponen jugo de fruta, como una sangría, digamos, ¿no? Claro. Pero obviamente ahorita en el tema de gustos y sabores es un poco más libre, pero obviamente también hay algunos protocolos que por ahí hay que respetar. Yo creo que hay dos cosas con lo que estás diciendo, Ricardo. Creo que por sobre todo tenés que disfrutar, por sobre todo tenés que descubrir lo que a vos te gusta, y si a vos te gusta ponerle Coca-Cola a tu vino, sos tan libre de hacerlo, ¿no? Pero somos libres. Somos libres hoy, viva la libertad. Entonces, pero ya si querés disfrutar el vino en su mejor expresión, ahí ya tenés que aprender las reglas. Claro. ¿Por qué? Porque vas a elevar tu experiencia, y no es por hacerte la snob ni nada,
A mí no me gusta eso, me gusta sacar la pretensión fuera de este tema, pero yo creo que todos tenemos derecho a disfrutarlo como nos cante, básicamente. Claro, el pero vino de caja, el vino de todo. El vino de caja, yo he tomado vino de caja, vino en lata, vino en todo. Ah, mira, en lata. Pero ya si te metes y querés elevar tu experiencia, hay ciertos protocolos que te van a ayudar a hacer eso. Por ejemplo, el vino tinto se sirve a 16 grados. ¿Por qué? Porque baja la sensación de alcohol, que es desagradable, y potenciar los aromas que tiene usualmente un vino tinto, que son aromas a frutos rojos maduros, aromas de especies, etc. El vino blanco usualmente se lo sirve a 11 grados, por el mismo propósito, porque a esa temperatura potencian los aromas más frutales por ejemplo, y flores que tiene el vino una de las blanco. cosas que ahorita me estoy dando cuenta, como te digo, yo no le presto mucha atención, porque no sé, pero por ejemplo, los vinos tintos los dejas respirar más que o sea, los blancos no, digamos, ¿no? Eso me encanta esta pregunta. ¿Por qué? Porque usualmente, no usualmente, de manera general, los vinos tintos, no voy a hablar mejor, de manera general, todos los vinos están concebidos para tomárselo joven, 2 a 3 años desde que lo embotellás. Hay una mística alrededor del vino tinto porque usualmente los vinos de calidad o los que se los apreciaron más, los vinos tintos, son los vinos que fueron concebidos para guardarlos. Entonces tienen mucho paso en barrica, en bodega, antes de ser embotellados, y también tiene potencial, que se dice potencial de guarda, es decir, de permanecer en botella y seguir elaborando aromas y sabores agradables. Pero no es el común denominador de lo que nosotros tomamos. Me atrevo a decir que el 90% de los vinos que vamos a tomar están hechos para tomar joven. Vamos a ir al corte, pero ahí has hecho una pregunta que por ahí es interesante. Porque hay el vino de guarda, pero no cualquier vino se puede guardar. No cualquiera, y no todos fueron concebidos o elaborados para tal fin. Porque a uno cualquiera decía, no, un vino lo vamos a guardar unos 10 años y me parece... Que puede ser como puede no ser, entonces claro, depende del vino. Bueno, porque te decía, ¿no?, que no cualquier vino está, sobre todo tinto, que en realidad son los... tiene capacidad de guarda de tiempo, digamos, ¿no? Entonces hay que diferenciar también un poco eso, ¿no? Hay que diferenciarlo, como te decía, la gran parte de los vinos no están producidos para guarda, y usualmente el vino de guarda va a ser un vino tinto por las características que tiene la cepa y los procesos de producción. Te hago esa pregunta porque a veces uno, el que no sabe mucho de vinos, por ahí te regala un vino y lo querés guardar ahí, por ahí lo has guardado más del tiempo que debería, y después lo destapás y claro, y fregaste tu experiencia. ¿Qué pasa cuando lo destapás, que es un vino joven, pero que en realidad le hiciste, digamos, reposar muchos más años? ¿Qué sabe? ¿Ácido? ¿Qué le pasa? Lo que pasa, el vino para mí es una bebida viva, y a mí me gusta compararlo con los seres humanos, porque tiene un proceso de vida, ¿ok? Y una persona, por ejemplo, cuando va creciendo en años, no siempre, pero muchas veces, tal vez pierde como ese ímpetu de la juventud, pero tiene sabiduría, está como más tranquilo, ¿me entendés? Y lo mismo le pasa al vino. El vino pierde su potencia de aromas y sabores, y se va equilibrando, y ya si lo dejaste añejar mucho tiempo, va a ser un vino que perdió su sabor o está picado, como dice Ricardo, pero va perdiendo la acidez, va perdiendo su astringencia. ¿Y qué sería picado? Como cuando ya se vuelve avinagrado. Ajá. Por ejemplo, cuando vos abrís un vino, está en buen estado, pero ya se oxida. En 3 días el vino va a estar, 3 o 5 días, por ejemplo, un vino tinto, ya no va a ser agradable, va a estar oxidado, entonces es como que si tuviera picado avinagrado, ¿ok? Porque el vino es vivo. Hay una preguntita en nuestra página de Facebook, a la cual ustedes también pueden acceder, sobre mesa en la página de Radio Oriental 96.1. Y aquí dicen, ¿qué opina Clara? ¿Qué está pasando con los vinos que se producen en China? Ya, súper. Están súper esos vinos. Honestamente, nunca he probado un vino chino. Sé que han ganado muy buenos concursos. Sé que la mayoría de las cepas que han plantado en Francia son francesas, y hoy por hoy en China son francesas. Son de origen francés, las grandes cepas que venimos hablando, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, etcétera. Y ahorita China es el productor número 1 de la cepa Marcelán, que también la tenemos aquí, que la trajo la bodega Gran Patrono, originalmente en Tarija, y que ahora ya la tienen otras bodegas bolivianas, y que con esa han ganado muchos premios a nivel internacional. Entonces tienen el terroir. Y como les digo, puede ser que no sea un país con historia de vino, no conozco mucho la historia de China, pero si vos tenés las condiciones como las tenemos aquí, como las tienen muchos países climatológicas, vos podés producir vino de muy alta calidad.
en países que tengan esas condiciones, como pueden ser ciertos lugares de China, ¿no? Ahora, el tema del vino es una industria que se ha, con perdón de la redundancia, se ha industrializado bastante. Yo me acuerdo que, bueno, hace unos años fui a una feria a Santiago. Yo, la verdad, como te digo, no soy muy aficionado al vino, pero compré unos para tener en mi casa y nada, o sea, vos en las tiendas en Santiago y en la Argentina lo mismo, ¿no? Encontrás, o sea, vino biodinámico, vino de toda clase de vino. Yo tengo un vino en mi casa que ojalá no, un vino naranja, por ejemplo, no había, o sea, increíble. Me encanta el vino naranja. Sí, o sea, yo probé y buenísimo, digamos, el color es espectacular también, digamos. El vino naranja es producido en una cepa blanca, como puede ser la torrontés, pero es producida con prácticas de elaboración de vino tinto. Porque la gran diferencia entre la elaboración del vino blanco y el vino tinto, no solamente la cepa, por ejemplo, la torrontés y la Cabernet Sauvignon, es el proceso de vinificación, que el vino tinto se fermenta con la piel y el vino blanco no. Entonces, por eso es lo que le da el color. Y el vino naranja es producido de cepas blancas, fermentada con la piel, entonces le da un toque de color más fuerte con vino blanco producido como vino blanco, digamos, ¿no? Elaborado hay como una vino preguntita blanco. más, dice, ¿qué pasa con el fondo de las botellas del vino? Porque algunas son más hundidas y otras son más planas. ¿Hay alguna explicación? Eso usualmente, o sea, el packaging del vino ha variado mucho, porque justo leí un artículo sobre el impacto ecológico que tiene el packaging en el vino, y lo más que impacta negativamente el mundo ecológico es las botellas de vino por su peso para transportar, ¿ok? Entonces hay como mucha discusión al respecto. Clásicamente hablando, la botella pesada con la parte de abajo, no voy a decir la mala palabra, hundida. Decirlo porque así se llama. Sí, bueno, el culito hundido era como que el sinónimo. La desnalgada, digamos, la botella. Bueno, la nalga. Estaba como clasificado como un vino de calidad, pero eso ha ido cambiando muchísimo. Y lo digamos, mismo, ¿no? otra cosa que hay gente del tema del corcho, ¿no? El corcho también es otro tema, porque el corcho también viene en árbol natural, claro. Entonces ya hay como temas ecológicos que tenemos que considerar y por eso las buenas prácticas han ido cambiando. Voy a aprovechar de mandar, ya me trataron por decir que tomo o como con jugo. Voy a mandar un saludo a un amigo, Eugenio Callejas, que me trató ya por no tomar vino. ¿Te trató? Me estaba escribiendo, dime que es tu amigo. No, vale. Pero bueno, el tema, Somos por ejemplo, libres. el tema del vino. ¿Te gustó eso? En realidad, pero lo interesante del vino es que por ahí no es que a uno no le guste. Cuando vas introduciéndote, y en tu caso, y ahí por eso te invitamos tu especialidad, y te va una persona, te va guiando a conocer, por ejemplo, esto del vino naranja, qué tipo de uva es, qué proceso tiene, ahí ya te va interesando más, digamos, ¿no? Porque no, en realidad, lo que decíamos al principio del programa, no es tomar por tomar. Si vos tomás conociendo e informándote más de cada cepa, de cada tipo de vino, del porqué, entonces Total. ahí vas disfrutándolo más, ¿no? Enriqueces tu experiencia, para mí enriqueces tu vida, porque la gastronomía y el vino creo que es una parte importante de nuestro día a día, y podés realzar tu vivencia, la verdad. Y como en todo, nosotros, el ser humano va creciendo, va madurando, y creo que también va madurando y creciendo tu paladar. Lo que vos comías a tus 15 no es lo mismo que comes ahora, porque tu gusto también va cambiando, ¿no? Entonces puedes ir adoptando y madurando también tu paladar, si es que así lo deseas, para que aprecies mejor el vino y poder ir descubriendo qué es lo que te gusta, ¿no? El vino blanco, el vino tinto reserva, el naranja, el espumante, por ejemplo, que el espumante es exquisito. Espumante, porque ahí también nos dicen, está bien dicho espumoso, no, es espumante, ¿no es cierto? Cualquiera de los términos es válido. Y unas preguntitas rápidas, si me permiten, acerca de la cultura de un sommelier. Por ejemplo, al momento de la cata, ¿qué cantidad de vino uno tiene que catar? Porque hay unos que se hacen los vivos y prueban, pero no. Es que, ¿cuál es la cantidad adecuada? Para una cata, de cada vino que vas a catar, usualmente son 75 a 80 ml, que en una copa la vas a ver que es un poquito menos de la mitad de una copa estándar, digamos, de cata. Y eso es más que suficiente para disfrutar, catar y saber todo lo que es vino. Si estás en una cata profesional, por ejemplo, vos lo devolves el vino, lo escupís porque te aturde los sentidos. Entonces ni siquiera necesitas tragarlo para poder catarlo. Es que ahí hay que hacer una diferencia, ¿no? Y eso, el programa a veces son cortos, pero en realidad una de las cosas
en las experiencias que hace Clara, una es el tema del maridaje, porque el maridaje va acompañado de alguna comida y tenés que disfrutarlo. En cambio, en la cata, por eso te hablaba, ¿no?, que en la universidad nosotros tenemos, tenés un escupidero. Sí. ¿Ya? En realidad vos tomás, no es que imagínate, tomar, saborear y después escupir, digamos, ¿no? Pero Sí. igual, si quisieran tomar mucho, tenés una recomendación. Hay un vino que vos decís que no te genera ningún efecto negativo al día siguiente, digámoslo. Bueno, ya que estamos en eso, para mí el mejor vino es el vino que no te da resaca. Y por experiencia empírica, uno de ellos es el Cabernet Sauvignon del 1750, que en la pandemia me tomé una botella entera y levanté chalín, la verdad. ¡Oh! Y después, usualmente los vinos de buena calidad no te dan resaca, es la verdad. Si tomas ya vino ordinario, eso sí ya te da resaca, la verdad. Y han sido las peores resacas de mi vida también. Bueno, y sobre dicho, hay un montón de dichos sobre el vino, ¿no? Pero uno lo que me llamó la atención y lo he escuchado, que el vino es buen vino cuando se toma con un amigo, ¿no? No importa cómo sea, así es verdad, sí, porque lo que puede salir de la botella es... ahora entendí que el momento del sommelier con un comensal es un momento especial y por ahí tienen poco tiempo. ¿Qué es lo que una persona que está consumiendo en un restaurante debería expresarle al sommelier para que le haga un buen asesoramiento de maridaje? Buenísima pregunta. Tendría que decirle, o sea, si conoce su gusto, más o menos describir cómo es que le gusta el vino, si le gusta un vino de mucho cuerpo o de mayor astringencia, o menor, o por último, si te gusta vino blanco, vino tinto, ¿no? Poder expresar más o menos cómo es tu gusto para el que el sommelier te pueda guiar. Si no estás seguro todavía qué es lo que te gusta, decirle qué es lo que vas a comer para que en base a eso te recomienden algo que maride bien con tu comida y ahí vas a ir descubriendo qué es lo que te gusta en el vino, ¿no? El blanco es para carnes blancas, es así, aunque ya ahora las reglas están un poco más abiertas. Las reglas han cambiado, pero yo creo que es una regla de oro que nunca te vas a equivocar en realidad. Y usualmente, yo no soy gran chef, la verdad, he aprendido a maridar probando, que es la mejor experiencia, entonces siempre tenés que probar para saber lo que te gusta. Usualmente tenés que medir la potencia de la comida con la potencia del vino. Entonces, si vos te imaginás intuitivamente comer un pescado blanco con un vino tinto, no te apetece. Como que te va a invadir. Digamos. Te va a invadir, te va a fregar el sabor del pescado, que es contrario a lo que estás buscando, ¿no? Entonces, más o menos ir midiendo la intensidad de la comida, que esté bien acompañada con la intensidad del vino, y ahí nunca te vas a equivocar, básicamente. Y ya después de eso te puedes volver más exquisita. Qué interesante, pero ya está. Ya está. Ya la hora pasó, Ricardo. Quedé picada, espero que me inviten de nuevo. Bueno, la verdad siempre es un gusto tener un invitado, pero como siempre decimos, ¿no? El tiempo, al principio, como hablábamos antes de entrar, ¿no? Uno a veces tiene con temor al micrófono, el tema del tiempo, pero el tiempo se hace corto en la radio, así que nada, Clara, un gusto tenerte igualmente aquí en Sobremesa. Este es nuestro segundo programa junto con Natalie, ella ya ha hecho, pero ¿verdad? Parecen de años. Nuestro tercero, digamos, ¿no? Pero en realidad juntos el segundo, porque Natalie recién se ha incorporado, entonces es un gusto tenerte acá. Igualmente. Te vamos a llamar seguramente en otra oportunidad para ver otro tema con el vino. Como te digo nuevamente, un gusto otra vez, Natalie, gracias. estar aquí juntos otra vez en el programa. Y nada, la gente que nos escucha y nos premia con su sintonía, gracias a las que nos escuchan por radio y también por las redes sociales. Así que nada, volvemos el próximo lunes seguramente con otro tema interesante y también te iremos a estar buscando para ver otros temas también vinculados al tema del vino. Así que gracias a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Ricardo Cortés, que junto con Natalie estamos aquí conduciendo Sobremesa, y bueno, eso es todo. Despedirse de su público también. No, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, y la verdad que me encantaría volver porque la pasé bomba. Y nosotros también. Y gracias a todos los que nos escucharon. Todo, cada corte, cada recomendación. Esto fue Sobremesa por Radio Oriental. El gusto de conversar. Gracias, buenas noches. Es la hora 20:32.